Por ejemplo, cuando tú veas a Sangar, uno de los hombres que se negó a sí mismo, en el libro de Jueces capítulo 3 verso 31 nos habla de cómo Sangar venció a 600 filisteos y se convirtió en el juez de Israel. Y una de las claves para mí estuvo en que él actuó contrario a su naturaleza. Sabe que cuando un judío te pone un nombre, ese nombre te rige y te marca y tú caminas conforme a ese nombre. Por eso Jacob le cambiaron el nombre a Israel, porque Jacob significa usurpador. Él vivía engañando y robando a quien podía. Pero Sangar, él peleó contra su propia naturaleza, ya que su nombre Sangar significa el que huye, el que abandona las guerras, el que le tiene miedo a enfrentar las cosas. Sangar significa el que sale huyendo de los ataques. Pero la historia dice que él no huyó. La historia dice que él se paró y tomó un pedazo de palo y venció a 600 filisteos. Actuó de acuerdo al hombre interior y no al hombre exterior. En el hombre exterior él era el que huye, el cobarde, el que tiene miedo. Pero en el hombre interior él era el guerrero, el que se detenía y enfrentaba la batalla. Si él se hubiese adaptado a su nombre, él nunca hubiera vencido a los filisteos, como tú nunca vas a vencer en este mundo si te adaptas a tu naturaleza. Cuídate de ti mismo, porque tu enemigo reside en tu propia carne. Alguien alaba a Dios. Sangar, que significa el que huye, no huyó. Así que él fue en contra de su propia naturaleza y pudo vencer y obtener victoria. Nunca tendrá éxito en esta vida si te adapta a tu naturaleza. Olvídate de ver promesa de Dios mientras viva de acuerdo al viejo hombre. Olvídate de estar ungido mientras esté adaptado a tu naturaleza. Tanto Abraham como Sangar tuvieron que ir en contra de ellos mismos para poder tener éxito en esta vida y poder tener la promesa de Dios. Sigo paro. La Biblia dice en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo. Dile a alguien: no te conforme. Tú no estás aquí para adaptarte a las cosas naturales. Tú estás aquí para vivir adaptado a las cosas espirituales. El hombre y la mujer de Dios no camina por vista, no camina por sentido, camina por fe, camina por lo que Dios habló y por lo que Dios está hablando. Si no entiende este principio, estará en tristeza continua. La depresión va a encontrar un cliente cada vez que quiera. Abraham podía deprimirse a cuando se miraba en algún tipo de espejo, se miraba viejo. Cuando las rodillas le dolían, podía deprimirse, pero él no permitió que su debilidad le impidiera abrazar la promesa de Dios en su vida. No te adaptes a ti, adáptate a Cristo Jesús. Pablo dijo: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Alguien tiene que alabar a Dios. Si te lleva de la carne, te mueres. La carne le gusta decirte: tú te lo mereces, pobrecita, pobrecito. La carne te va a matar. Entonces tantos Abraham como Sangar tuvieron que estar en contra de ellos mismos. Sangar, el que huye, pero no huyó. Fue en contra de su propia naturaleza, y eso lo hizo trascender. Tú no vas a trascender a un nivel espiritual hasta que no te venzas tú. ¿Cómo quieres dominar a otros si tú no eres dominado por ti mismo? La Biblia dice que el que se domina su espíritu es más fuerte que el hombre fuerte que domina una ciudad. Tu prueba para crecer no está en tu compañero, está en ti mismo. Sigo paro. Dile a alguien: tienes que cuidarte de ti. No toda la decisión que tú estás tomando es Dios. No todos los sueños que tú te estás haciendo te lo está dando Dios para que tomes decisiones. Tú debes de cuidarte.
Y quiero que me presten atención. Tú debes de cuidarte. Debes de cuidar lo que habla, lo que piensa, lo que tú crees que es de Dios. Jesús en el libro de Mateo capítulo 26, en el verso 39, tuvo que poner a un lado su naturaleza y ir en contra de su propio cuerpo, de lo que su cuerpo anhelaba. Cuando él dijo: pasa de mí esta copa sin que la beba, ahí se dio cuenta que si le hacía caso a ese deseo, nunca cumpliría el propósito de Dios ni salvaría a la humanidad. Jesús, para poder vencer la muerte, se venció a él mismo. Cuando su propio hombre, su propia naturaleza oró. Mira, si Jesús oró en su naturaleza, imagínate alguno de ustedes oró en la carne en ese momento. Digo, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Y digo, espérate, no se haga mi voluntad. Si Jesús oró en la naturaleza de él, en su deseo, yo estoy, pero seguro que algunos de ustedes tienen años orando en su naturaleza, en su deseo. Pero Jesús discernió y dijo: no se haga mi voluntad. Él se dio cuenta que si le daba prioridad y fuerza a ese deseo, nunca cumpliría el propósito del Señor en la tierra y nunca hubiera salvado a la humanidad. En ese momento él tuvo que ir en contra de Jesús para poder alcanzar el propósito de Dios en esta tierra. Hasta que no aprenda a ir en contra de ti, no va a ir a favor de Dios. Dile a alguien: hasta que no vaya en contra de ti, no va a ir a favor de Dios. Si no aprendemos a negarnos a nosotros mismos, nunca cumpliremos el propósito de Dios. Jamás. Y es algo que debe de saberlo. Que no todas tus decisiones son buenas. Y que no todo lo que tú piensas que debes de hacer te conviene. Que tú estás lleno de errores. Si tú no crees que estás lleno de errores, vamos a sacarle cuenta a tu pasado. ¿Qué te hace pensar que no cometerá, tal vez no el mismo error, pero puede cometer otro? Lo único que te garantiza no cometer errores es vivir alineado al Espíritu Santo, a la palabra de Dios. No todas tus decisiones vienen de Dios. Hay gente que son necia con eso. Decisiones que la están tomando que no es Dios, pero la quieren. ¿Qué pasa? Le va a ir mal. Le va a ir mal. Jesús, siendo el Hijo de Dios, en un momento dado le dio paso a su propio deseo humano. Y digo, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, pero él mismo echó atrás y se dio cuenta que si seguía con ese sentimiento, nunca muere en la cruz, nunca vence la muerte, nunca resucita, y yo estuviera en el infierno. Y algunos y todos ustedes también. Gracias que él fue en contra de él. Se rindió a la voluntad. Para poder vivir en la voluntad de Dios, hay que abandonar la tuya. Muchos cristianos no terminan como Abraham, ni terminan como Sangar, ni terminan como Jesús, terminan como el rey Usías. Mire lo que dice Segunda de Crónica 26, 16. Segunda de Crónica 26, 16. Mire cómo lo dice las Escrituras. Mas cuando ya era fuerte, ¿cuándo qué? Su corazón se enalteció para su ruina. Dejémoslo allí. Cuando su corazón era fuerte, ya cuando él era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. No podemos terminar como Usías. Usías terminó lleno de lepra, desechado por Dios para siempre. ¿Por qué? Porque el rey no se cuidó del orgullo, no se cuidó de la confianza en sí mismo. Dejó de confiar en Dios para confiar en sí mismo. Y esto le hizo llenarse de ego y de orgullo.
Si Satanás hubiera cuidado de él mismo, no tuviéramos un diablo hoy. Imagínate de quién estoy hablando. Hoy lo conocemos como el diablo y lo reprendemos. No, todo el mundo lo reprende. Pero él no fue diablo siempre. Él era un ministro ungido. La Biblia dice, tú ungido que te pasaste, uno de los más ungidos. Estrella de la mañana, Luzbel, el que vivió eternidades al lado de Dios, el que estaba suspendido en el espacio con millares y millones de ángeles, mirando a Dios, creando al mundo. Hablo de aquel que estuvo en la presencia misma del Dios vivo. Hablo de alguien que se paseaba en el fuego, un ungido, alguien que vio cosas de Dios que nosotros todavía en el Evangelio no hemos visto. El diablo ha visto más gloria que muchos de ustedes. Vio la gloria de Dios. Sin embargo, se descuidó de él. Entonces, si el diablo, que era un ángel de luz, no se descuidó y lo perdió todo, usted no debe de cuidarse. Ay, déjame decirle que él no tenía carne. Usted tiene carne, peor. Así que usted debe de cuidarse de sí mismo para que pueda vencer y vivir una vida fructífera, de victoria, de logro, de triunfo, de unción, de milagros, de poder y de avance.